Muy buenos días a todos. En breves minutos, 2-3 minutos, empezaremos. Vamos a dar unos minutillos para que la gente se acabe de conectar. Ahora mismo empezamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva el título La tesorería cuesta dinero. ¿Los fondos de inversión pueden ser una alternativa? Es una pregunta que nos debemos hacer. Este webinar de hoy está patrocinado por la empresa Santa Lucía Asset Management. Es una compañía de gestión de activos que pertenece 100% al grupo Santa Lucía y es referente en el mundo de la gestión de activos. Ya tiene más de 15 años de experiencia en los distintos mercados y de activos financieros. Bueno, nunca habíamos visto un periodo tan largo de tipos de interés tan bajos que al final lo que hacen es provocar un cierto problema en lo que es el tema de la liquidez dentro de las compañías. ¿Qué hacer con esta liquidez? Esta liquidez al final acaba penalizada y supone un lastre para lo que es el balance de las empresas. El Banco Central Europeo es previsible que empiece a subir tipos. No se sabe todavía cómo se va a hacer todo el tema de la gestión de la inflación y en principio parece que la subida esa de tipos pues no sea demasiado acelerada. Está claro que no es que sean buenas noticias para lo que es en sí el mercado de renta fija, pero realmente este activo de renta fija ofrece muchas oportunidades que hay que saber encontrarlas y por ese motivo es por lo que hoy hemos traído a verdaderos expertos en lo que se refiere al tema de mercado de renta fija. Hoy vamos a poder aprender sobre cómo nos puede ayudar desde el punto de vista de diversificación, descorrelación, rentabilidad. Y en una hora que va a tener de duración este webinar,
pues podremos ver, por un lado, lo que es el entorno actual de los mercados de renta fija, dónde poder encontrar ese valor en los próximos meses, la importancia de la gestión activa de la renta fija y también la obtención de tires que puedan llegar inclusive a vencimiento en 60 puntos básicos, un 0,60%. Bueno, pues lo vamos a ver hoy de la mano de Luis Morino. Luis Morino es responsable de renta fija, mixtos y fondos de fondos dentro de Santa Lucía Asset Management. Y Luis, pues te doy la bienvenida, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Perfecto. Gracias a por organizar y encantado de estar con vosotros. Se te oye perfectamente. Tan solo decir que las preguntas, como siempre, las haremos a través de la herramienta. Las haremos al final de lo que es la presentación. Y bueno, pues ya directamente te cedo la palabra, Luis, para que podamos empezar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Entiendo que veis correctamente la pantalla, la presentación. Sí, se ve correctamente y se te escucha perfectamente, Luis. Fenomenal. Voy a intentar aquí minimizar un poquito la pantalla mía con mi cámara para ir siguiendo la presentación. Fenomenal. Bueno, pues bueno, como decía, muchas gracias a todos y bueno, empezamos, ¿no? Vamos a dejar al final en torno a 15 minutos para preguntas. Encantado de que hagáis preguntas y un poco al final ya me las transmite todas de golpe al final. Bueno, entonces, bueno, entrando ya un poco en harina, he querido empezar un poco con lo que sería, pues, aunque esto está 14 de marzo y ha sido un año muy volátil, primero, un poco el comportamiento de los mercados hasta la fecha en lo que llevamos de año. Entonces, bueno, tenemos un año extremadamente volátil, ya lo sabemos todos. Las bolsas han corregido bastante, aunque ahora están ya en un modo un poco de cierta recuperación. Esto es a 14 de marzo. En los días previos pues, se ha recuperado un poquito más. Pero en la parte de renta fija, que es un poco lo que más vamos a hablar hoy, pues vemos correcciones, fijaros que esto solamente es este año, lo que llevamos de año, muy significativas. Estamos hablando de 5%, por ejemplo, en los tramos largos, 8 en los tramos muy largos, ¿vale? Y en los tramos, por ejemplo, 1-3, que serían los tramos cortitos, pues menos 1%, etcétera, etcétera. O sea, eso es este año. El año pasado también acumulamos una cierta corrección, ¿vale? Luego, en el lado, lógicamente, de subidas, lo que todos sabemos, ¿no? Materias primas, crudo, el oro como activo refugio, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto es claramente inflacionista, ¿no? Entonces, la foto claramente es una foto donde aquí tendríamos un poco lo de siempre, ¿no? Pues buenas noticias y malas noticias. Para alguien que haya estado invertido con duraciones altas en los últimos 12 meses, este año, pues el año pasado, pues acumula unas minusvalías importantes. Las buenas noticias, la otra cara de la moneda, es para alguien que haya estado en liquidez hasta ahora, ya puede, luego entraremos en detalle, aprovecharse de unos tipos de interés que empiezan, insisto, empiezan, porque hay mucha volatilidad, a ofrecer cierto valor. Y luego entraremos en detalle de por qué, en qué tramos, etcétera. Pero la idea principal es, oye, para alguien que hasta ahora haya tenido la buena decisión de haber estado a refugio en liquidez, ¿vale? Se ha ahorrado toda esa pérdida en renta fija que ha habido en los últimos meses, pero puede invertir ahora a tires razonables, sin unas duraciones muy altas, sin un riesgo muy alto, ya estamos hablando de tires en terreno positivo. Hemos tenido 2 años tremendamente complicados, donde teníamos curvas muy planas y además negativas. Con lo cual, lo peor ha pasado, podríamos decir, de ese contexto extremadamente complicado para reinvertir o para tratar de obtener una rentabilidad adicional a lo que sería la liquidez, ¿vale? Entonces, eso es un poco el resumen. ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos para renta fija en este primer trimestre? Primero, se consolida un bear market, un mercado bajista. El año pasado ya empezó, como sabéis, un mercado bajista de renta fija, pero hubo ciertas clases de activo que lo hicieron bien. Por ejemplo, el high yield, los bonos con menor calificación crediticia, lo hicieron bien el año pasado. Este año no se salva nada. Es más, el comienzo de año, los 2 primeros meses, hemos tenido el peor comienzo de la renta fija en la historia. O sea, fijaros un poco lo que decimos, ¿no? Es decir, entonces por eso es importante el timing de decir, oye, ¿cómo he estado, cómo me ha pillado a mí este movimiento posicionado? Si me ha pillado en liquidez
o me ha pillado en duración 10 años, porque claro, es un mundo completamente extremo. Es decir, es lo que decía al principio, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la gestión que hemos hecho, hemos estado muy prudentes durante todo este tiempo en duración y eso nos está permitiendo ahora luego entraremos un poco más en detalle, ir construyendo la duración e invirtiendo ya tires más razonables. ¿Y todo este proceso por qué viene? Pues por un tema que llevamos comentando bastante tiempo, que es el tema de la inflación. Es verdad que ahora ha venido la guerra y ha acentuado todo, pero ya veníamos con un tema de inflación y que había muchos, incluidos bancos centrales, que lo negaban. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, ojo que viene inflación. Estamos siguiendo mercados laborales, mercados de materias primas. Es verdad que primero tuvimos el COVID, luego los cuellos de botella post-COVID, luego la guerra, etcétera. Pero hay unos aspectos más estructurales, al margen de la volatilidad, de aspectos más puntuales, que invitaban a decir, oye, tenemos una inflación muy superior al objetivo de los bancos centrales. Por lo tanto, los bancos centrales, ¿qué tienen que hacer? Retirar estímulos, empezar a subir tipos, empezar a reducir balance. ¿Por qué? Pues porque ya la situación, ellos tienen unos objetivos. Si el Banco Central Europeo tiene un objetivo del 2% y la inflación está al 6%, es evidente, que además tiene el único objetivo, que tiene que empezar a normalizar las políticas monetarias, ¿vale? Y de hecho ahora veremos que ya hay bancos centrales, Reserva Federal, Banco de Canadá, Banco de Noruega, que ya han empezado a subir tipos, Banco de Inglaterra, ¿vale? Y el Banco Central Europeo quizá va un poquito retrasado, pero por lo menos ya está diciendo ese mensaje de que vamos a tener que subir tipos este año, ¿vale? Entonces, a diferencia de la crisis del COVID, en el caso del COVID hubo un apoyo masivo de medidas fiscales y medidas monetarias. Es decir, por un lado, el famoso plan europeo, ¿no?, de Next Generation o en Estados Unidos, grandes planes fiscales acompañados de políticas monetarias también muy laxas. Esta vez, como ya tenemos unos datos de inflación cercanos al 8% en Estados Unidos, cercanos al 6% en Europa, los bancos centrales ya no están ayudando con políticas monetarias laxas, sino que tienen que endurecerlas, con lo cual ya dejan todo el peso a lo que sería la política fiscal, ¿vale? Y luego, bueno, pues el impacto ya hemos dicho, el impacto de estas subidas de tipos es alguien que haya tenido duraciones altas, que haya tenido bonos a largo plazo, pues ha sufrido mucho, ¿vale? Y ha sufrido más quizá por tipos que por crédito. ¿Por qué? Porque los spreads de crédito, aunque han ampliado algo, se han mantenido en un nivel razonablemente confortable, dado lo que está viendo, pues de guerra, de bolsas, etcétera, ¿no? Es decir, que están aguantando relativamente bien. Entonces, este efecto risk-off, bueno, hasta ahora ha sido moderado en lo que es el mundo del crédito, ¿no? Aquí ponemos una portada porque esta resulta que yo me enteré que era fake news. La portada buena es la de la derecha, pero bueno, hemos puesto las dos para que luego no nos digan que hacemos fake news. Esto ha circulado por las redes. Bueno, entonces claramente ahora mismo el tema es el tema geopolítico y la guerra, ¿vale? Entonces, un poco el resumen que vemos nosotros es primero el COVID y luego la guerra significa un cambio de paradigma. Y básicamente ese cambio de paradigma supone la ruptura del modelo que ha prevalecido durante las últimas décadas, que es la globalización. Nos hemos dado cuenta que dependíamos de socios, tanto a nivel producción de los bienes y servicios, sobre todo bienes, como ahora de suministro de materias básicas, energía, gas, petróleo, materias primas, etc. Es decir, Occidente depende demasiado de socios que ni son fiables, ni son democracias, ni quieren serlas, ni son amigos. Entonces, vamos a un mundo de bloques. Volvemos un poco a la Guerra Fría, entre comillas, ¿vale? Bloques. Tenemos OTAN, Unión Europea, mundo occidental, y luego tenemos países que se han abstenido, como Corea del Norte, como China, Venezuela, Cuba, Emiratos, tal vez por ahí. Es decir, hay países que no ven con malos ojos que Rusia invada Ucrania, sorprendentemente, ¿no? Entonces, al final estamos en un mundo de bloques. La clave yo creo que es China, ¿vale? Porque China firmó el 4 de febrero un acuerdo con Rusia de máxima colaboración en todos los aspectos, justo antes de las Olimpiadas de Pekín, de invierno, y luego justo antes de la guerra. Entonces, China ha firmado ese acuerdo con Rusia. Ahora, ¿qué pasa?
que ahora Occidente le dice, oye, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Ya no puedes estar neutral ante lo que está pasando. Ya no puedes estar en una posición, digamos, neutra. No. Entonces, ahora mismo eso es un poco la clave, yo creo, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay una ruptura del modelo de globalización. Y la consecuencia de esto, al margen, por supuesto, del drama humano de la guerra, de la incertidumbre que hay, etcétera, etcétera, es inflación. ¿Por qué? Porque, por un lado, las materias primas están disparadas porque hay escasez de petróleo y de gas, porque Rusia es uno de los principales productores mundiales, por lo tanto, si le hacemos un embargo para no financiar la guerra, en el fondo nos tiramos un tiro en el pie, ¿vale? Eso por un lado, porque lo necesitamos, el gas ruso y el petróleo. Y por otro, a nivel de suministro, pues también, oye, pues China afronta unas potenciales sanciones comerciales si ayuda a Rusia. Conclusión, que si relocalizamos la producción localmente y si buscamos fuentes energéticas alternativas, son más caras. Si viene el gas por barco en vez de por un gasoducto, más caro. ¿Vale? El tema de la transición energética también es inflacionista. Eso es así. Ya hasta Lagarde lo ha admitido, por fin, ¿no? Nosotros llevamos años diciéndolo. Es decir, ¿por qué es inflacionista? Pues porque no hay inversión. Llevamos 10 años sin invertir en energías fósiles. Carbón lo abandonamos, petróleo y gas, incluso el fracking, que es ese gas subterráneo, también se abandona por temas medioambientales. Entonces, si no invertimos, no podemos incrementar producción ante esta tensión que hay de precios de petróleo. Por lo tanto, conclusión, vamos a una política de bloques, la globalización se rompe en dos pedazos y al final producir chips aquí, fabricar en Europa y en Occidente cosas en vez de en China es inflacionista, ¿vale? Y por lo tanto eso tiene unas consecuencias. Entonces, escenarios, hombre, escenarios hay muchos. Una guerra prolongada, un acuerdo de paz. El mercado está un poco descontando ya un cierto acuerdo de paz, viendo un poco las bolsas recuperando y un poco cierta calma. Luego tienes efectos, pues un conflicto ya, una escalada ya nuclear más grave, pues que eso en principio yo creo que es poco probable, pero está ahí. Y luego ya otro escenario que alguien apunta es, oye, un golpe de Estado en Rusia y que a Putin le derroque los propios rusos porque están ya en una situación económica muy grave. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí estamos manejando diferentes escenarios. El punto de partida de la actividad económica previa a la guerra es un punto de partida con un crecimiento sano, con un crecimiento en torno al 4 o 5% a nivel global y que lógicamente va a sufrir una desaceleración. Ahora se habla mucho de la estagflación. Nosotros pensamos más en una desaceleración con inflación que en una recesión, pero todo dependerá también de cómo esto va evolucionando, porque tenemos aquí problemas, como sabéis, de transporte, hay unas disrupciones brutales. En el momento que el precio de la energía se dispara de la manera que estamos viendo, pues vemos un poco lo que pasó en los años 70-80, que tenemos un problema serio. Si esto se alarga, tenemos un problema serio de transporte, suministro, etcétera, etcétera. Pero el punto de partida, por lo menos, es un crecimiento sano. Aquí tenemos diferentes escenarios de oil and gas, impacto en Rusia, etcétera, etcétera. Pero vamos, la conclusión es inflación de momento. Las condiciones financieras se han deteriorado, ¿por qué? Por lo que hablábamos antes. Los tipos de interés están normalizando, por lo tanto, por ese lado, ¿vale? La renta variable ha corregido. Los precios son mayores, el coste de la energía es mayor, con lo cual, al final, tienes unas condiciones financieras algo peores. Los mercados de renta fija lo hemos comentado antes, estamos en un año con correcciones de todos los activos. Mundo emergente principalmente, por el peso de Rusia, etcétera, pero bueno, en general todos los activos financieros por grandes correcciones en renta fija. Lamentablemente, cuando hay inflación, históricamente, esto es un estudio desde el año 1925, los activos financieros se comportan mal. ¿Por qué? Porque los activos financieros se valoran por descuento de flujos de caja y ahí necesitas un tipo de interés. Si suben los tipos de interés, pues al final, en general, los activos financieros se comportan peor, más aún cuando venimos de años muy buenos, el año pasado de bolsas, etc. Entonces, históricamente, pues tenemos las bolsas corrigiendo, los bonos corrigiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué lo hace bien? Metales industriales, materias primas agrícolas, energía, oro y plata.
el oro y plata, que ha servido como activo refugio, y el dólar también. Y el inmobiliario pues lo hace también mal. Entonces, como decimos, partimos de una economía robusta, pero desacelerando. Hay mercados laborales que están muy tensionados, como es el mercado inglés, como es el mercado americano, con tasas de paro inferiores al 4%, y ya estamos viendo presiones inflacionistas. En Europa todavía no estamos ahí, pero sí que es verdad que la pata del mercado laboral y el posible efecto de segunda ronda que supone salarios mayores está ya empezando a impactar. Además de, lógicamente, el precio de la energía, que ahora mismo es lo que es más candente, ¿no? En Reino Unido las vacantes pues no se cubren, aquí también se mezcla el tema del Brexit, pero en general estamos ante mercados laborales tensos, estamos ante incrementos de salarios y estamos ante un contexto que todo lleva a lo que decimos de inflación. Ya sabemos que el Brent lleva un 80%, ¿vale? Ya sabemos que lleva, estos en los últimos 12 meses, ¿no? El aluminio un 60, el coste de materias primas en general un 29. Esto ya un poco lo sabemos, lo estamos viendo todos los días en las noticias, pero esto al final es un movimiento que hace unos meses nos hablaban del efecto base. No, es que esto es un efecto base puntual que luego cae tal. De momento no hay efecto base, de momento estamos con subidas. El suministro de gas a Europa, lamentablemente nos hemos hecho demasiado dependientes de Rusia y ya estaba en enero, antes de la guerra, esto es lo que el supply, es decir, la producción, el envío de gas a Europa ya estaba bajo mínimos antes de la guerra, ¿vale? Esto es la capacidad que puedes enviar, esto es como si fuera una tubería, imaginaros, una tubería, pues esto vas a la mitad, antes de la guerra, ya menos, porque además la mayor parte de los gasoductos, como sabéis, pasan por Ucrania. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de shock de oferta. No hay gas y no hay petróleo. Y el petróleo pues ha ido por encima de $100 y podría seguir subiendo si no solucionamos el problema de la oferta. Cuando miramos los datos de inflación, tenemos componentes más puntuales, más estructurales y más, digamos, puramente puntuales. ¿Qué ocurre? Que se nos ha juntado la salida del COVID, ¿vale?, con aspectos de reapertura, con el tema del coste de la energía. Nuestro punto, ¿cuál es? Que cuando observamos lo que pasó en los años 70-80, la tasa subyacente tiene un decalaje de entre 9 y 12 meses respecto a la tasa general. Pero al final, si vamos a tener tasas de inflación del 8% a la general en Estados Unidos, que estamos casi ahí ya, pues la subyacente con un cierto decalaje va a ir acompañando. Y a lo mejor se queda en el 7, pero la tendencia es al alza. ¿Por qué? Por los efectos de segunda ronda que estamos comentando. Traslación a servicios. Hombre, aquí tenemos ya el tema ya que ha petado. ¿Por qué? Porque los camioneros ya paran, ¿vale? Pero al final, los pescadores paran. Pero al final eso te va a generar una escasez de bienes que también es inflacionista, ¿no? Entonces, como consecuencia de este contexto, los bancos centrales ya han ido normalizando sus políticas monetarias por el tema de la inflación, ¿vale? Hay muchas variables de precios y tienen que hacer su trabajo. Precios de vivienda también. Entonces, el Banco Central Europeo ha tenido muchos discursos diferentes en los últimos meses, ¿vale? Primero nos dijo que era temporal, que no pasaba nada, que se arreglaba sola la inflación. Luego cambió el framework y dijo, no, vamos a calcularlo una media, en vez del 2%, primero era el 1.8, se decía, por debajo del 2, ¿no? Mi objetivo, ligeramente por debajo del 2. Luego, no, mira, ponemos el 2, pero hacemos una media, pero como no me has dicho la media, el periodo lo calculas, pues mete ruido. Luego, no te preocupes, esto es temporal, se arregla. Son cuellos de botella. Ahora viene la guerra y bueno, pues impacto, a ver, deflacionista. O sea, estamos viendo muchos discursos. Pero al final, el discurso que prevalece en los principales bancos centrales en las últimas ruedas de prensa es: tenemos un problema de inflación, está cercana al 6, nuestro objetivo es el 2 y no nos queda más remedio que reducir el programa de compras, previsiblemente de cara a verano, y dejar vía libre para que haya subidas de tipos después de verano. A partir de septiembre, nosotros pensamos que van a empezar a subir tipos en Europa, aunque sea retrasadamente, después de verano. Aquí tenemos lo que ya están haciendo otros bancos centrales. Reino Unido ya ha subido 3 veces hasta el 0,75. Noruega ha subido 2 veces hasta el 0,50 y Canadá también. Estados Unidos acaba de subir por primera vez y anuncia que va a llegar hasta el 2,5. Es decir, hay bancos centrales que están reaccionando
Y el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, como veis aquí, pues está en el encefalograma plano. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues que ya se están descontando subidas de tipos, que las curvas que ahora veremos ya están a niveles más atractivos. Entonces, las buenas noticias es, oye, ya puedo invertir a niveles más atractivos que en los últimos 2 o 3 años, que tenía curvas muy planas y negativas. Esas son las buenas noticias, ¿vale? Entonces, aquí estamos pintando el volumen de bonos con TIR negativa. Es decir, esto ya alcanzó una cifra de 18 trillones. Es decir, aquí 18 veces el PIB español era el volumen de bonos que estaban con TIR negativa. Estos eran los malos momentos realmente para la renta fija, pero eso ya lo hemos pasado. Eso era el momento en el cual tú prácticamente todos los bonos de cierta calidad te ofrecían TIRs negativas, que era una aberración, pero que ya se normalizó. Ahora, ¿qué ocurre? Que lógicamente, con estas subidas de tipos previstas, ya el volumen se ha desplomado de bonos con TIR negativa. Eso significa que ya puedo invertir a niveles muy razonables. Aquí tenemos el tipo del Banco Central Europeo. Es que llevamos ya demasiados años, 9 años con tipos negativos. Es decir, que es que tenemos una política ultra expansiva durante demasiado tiempo. Entonces, es evidente que una normalización, incluso de tipos del 0 al 0,5, que serían 2 subidas previsiblemente para este año o comienzos del año que viene, seguimos con los tipos a 0. Y ya veremos las inflaciones dónde están, si están en el 6, están en el 5, están en el 4, si el tema se tranquiliza, pero siguen siendo altas. Entonces, aquí la conclusión, ¿cuál es? El mercado de renta fija ya te ofrece unas rentabilidades bastante razonables. Lo podemos pintar con la curva swap, que para mí me parece crítico, me parece el dato más importante que hay que mirar dentro de lo que son las curvas de renta fija, es la curva swap. La curva swap, como sabéis, es una curva interbancaria. Esto es el Euribor y estos son los tipos swap, ¿vale? Entonces, la curva swap estaba plana y negativa hace un año. Entonces, claro, dices, bueno, aunque yo invirtiera a plazos muy largos, seguía invirtiendo a tipos cercanos a 0, o negativos o cercanos a 0. Las buenas noticias es aquí, en las barras estas, lo que pintas es pues, todo ese incremento. Incluso en los plazos cortos, veis, más que en los largos, ha repuntado significativamente. Eso significa que ya estoy invirtiendo a tires más razonables. Aquí estamos pintando el swap spread. El swap spread es la diferencia que hay entre la curva interbancaria y la de gobierno. Es verdad que ha habido un tensionamiento, en cierta manera, por la exposición a Rusia de los bancos, porque es una curva interbancaria. Entonces, aquí pintamos el 2 años, el 5 y el 10, el diferencial que me paga la curva swap con respecto a la curva de gobierno. Estamos en máximos del 2017. Y quitando este periodo puntual, nos tenemos que remontar hace muchos años. Es decir, que yo me compro bonos de calidad, no hace falta que me vaya a high yield, no hace falta que me vaya a bonos de malos emisores, no, bonos de buena calidad corporativo, rating A, rating BBB+, ¿vale? Y yo estoy invirtiendo en torno a swap más, es decir, gobierno más 70 puntos básicos. Y luego a partir de ahí, el spread de cada nombre. Eso significa que estoy invirtiendo a tipos superiores al 1% en plazos intermedios cortos. Entonces, oye, me compro un bono de calidad de un emisor que estoy muy cómodo a 2, 3, 4 años, no tengo una duración excesiva y ya tengo una TIR de 1. Cuando llevamos 3 años invirtiendo eso a negativo. Entonces, esto es un poco el punto de que ya la construcción de esas carteras en estos niveles, nosotros hemos pasado de duraciones muy bajas, hemos ido subiendo, ahora estamos en la zona de 3, veníamos de 2 y pico, 2,5 a 3. Es importante porque ya estás construyendo duración. Luego veremos. ¿Por qué? Porque ya la TIR media de tu cartera es superior al 1. Entonces ya, oye, pues es interesante. Los tipos reales siguen en terreno muy negativo. Siguen en un terreno tremendamente expansivo. Aquí vemos este movimiento, pero seguimos hablando de por debajo del menos 2% en Alemania. E incluso en Italia está en negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siguen siendo tipos todavía muy expansivos. Le puede quedar un cierto margen. Por lo tanto, iríamos construyendo duración, pero de una manera suave, de una manera gradual. No significa que ahora de repente ya nos volvamos locos y compremos. No, porque puede quedarle algo de recorrido.
El 10 años de Alemania está al 0,50, llevamos mucho tiempo sin verlo, ¿vale? El bono americano ya está en la zona del 2,40, 2,30, que también llevamos tiempo sin verlo. Ya tienes unos tipos que ya están en máximos de hace muchos años. Lo que pasa es que como las inflaciones son todavía muy elevadas, en términos de tipos reales siguen todavía muy negativos. Y las primas de riesgo periféricas, pues han ampliado algo, pero no mucho. Es decir, Grecia es normal que amplíe. ¿Por qué? Porque si finaliza el programa de compra, resulta, del Banco Central Europeo, resulta que deja de comprar Grecia, en teoría. Por lo tanto, es lógico que esta prima... Lo que era absurdo es que la prima griega fuera igual que la italiana. Es que eso era lo absurdo. No que ahora la prima de riesgo griega amplíe. Lo absurdo era esto, que era una manipulación, una distorsión por parte de los bancos centrales que ha habido todos estos años. La prima italiana, y aquí tenemos España, aquí he puesto, esto es España y Portugal. Entonces, las primas de España y Portugal todavía siguen siendo no muy atractivas bajo nuestro punto de vista. Es decir, preferimos lo que decimos, swap spread, comprar nombres de calidad corporativos que comprarte deuda española, porque todavía no te sigue pagando mucho en términos de diferenciales. Luego, ¿qué ha pasado con las pendientes de las curvas? Que ha habido un incremento muy significativo en Europa, especialmente en Italia, que lo vemos aquí, esto es la pendiente de 2,10. España, Alemania, y por el contrario, en Estados Unidos, todo lo contrario. Ha habido un aplanamiento. De tal manera que nos encontramos en Estados Unidos con curvas muy planas porque la Reserva Federal ya está anunciando muchas subidas, el mercado teme que, oye, que igual te pasas de frenada y frenas la economía, por lo tanto la curva ya está muy plana, pero en Europa, como vamos con retraso y el Banco Central Europeo tarda mucho, pues ¿qué hacen las curvas? Te van descontando las subidas, porque cuanto más tarde es peor. Cuanto el ECB reaccione tarde a la inflación, lo que genera es tipos más altos. Entonces, lo que está pasando es, en Alemania, en España, en Italia, en general en Europa, los tipos largos ya te están descontando que el Banco Central Europeo va a tener que subir tipos en el futuro. Cosa que en Estados Unidos llevan como más por delante. Entonces, el tema de tipos con los backlogs, es decir, con todo el tema de cuellos de botella que ha habido, pues se encontrarán en un punto intermedio, ¿vale? Es decir, el 2 años americano ya está aquí, el 10 años americano ya está por encima del 2 y el tema de los cuellos de botella, pues se tendrá que relajar algo cuando la guerra se tranquilice, pero esto nuevamente tiene una correlación, ¿vale? Entonces, ya te ha hecho parte del trabajo el bono americano en repuntar. ¿Nosotros qué hemos hecho en las carteras? Pues hemos hecho una gestión activa con coberturas, es decir, hemos hecho coberturas en los últimos años de curva americana, con el 2 años, con el 5, con el 10. En curva euro a través de futuros con 2 años, 5, 10 alemán, incluso el bono inglés hicimos puntualmente, etcétera. Es decir, la única manera de navegar en un mercado que hemos descrito antes complicado, volátil y bajista de bonos, la única manera que existe, porque milagros no podemos hacer, es hacer una cobertura, es hacer una gestión activa de las coberturas. De tal manera que yo esa parte que tengo cubierta, gano dinero si los tipos repuntan. ¿Cuál es el posicionamiento actual? Pues prácticamente hemos deshecho todas las coberturas. ¿Eso qué significa? Que ya han alcanzado nuestros objetivos, por ejemplo, 0,50 en el boom, 2,25 en el bono americano, etcétera, etcétera, y hemos deshecho esa cobertura. Eso implica que recomprar el futuro y tener más duración. ¿Por qué? Porque a las tires actuales estamos más cómodos. Entonces, estamos en 3 años de duración. Vale, entonces, hemos estado haciendo esa gestión activa y el último paso, tan pronto como hace pocos días, ha sido recomprar el Treasury americano, que tenemos futuros de bono americano vendidos y hemos recomprado a niveles de 2,30. De tal manera que ahora mismo tenemos una cartera, si queréis, más sencilla desde ese punto de vista, con una duración en torno a 3, con bonos de más calidad, con más bonos a tipo fijo, tramos intermedios, que hemos incrementado en el tramo 3,5, 5,7. Nos falta la última pata, que serían los largos, porque creemos que todavía le puede quedar un poquito, para ya completar, que serían el tramo 7,10. Y eso lo podemos hacer con bonos de calidad, con bonos, con cover bonds, con bonos próximos a lo que serían de máxima calidad crediticia, ¿vale? No hace falta que irte a bonos de crédito de high yield o de mala calidad. Entonces, el crédito sigue cumpliendo su papel, es una pieza importantísima en nuestras carteras y lo ha sido y lo sigue siendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que solo lo que tenemos que hacer es modularlo. Es decir, el año pasado el high yield te aportó mucho, pues estuvimos en high yield.
Este año, pues no hace falta tener ese riesgo y podemos ir a nombres de más calidad. Entonces, esto es lo que te paga el crédito con respecto al gobierno. Entonces, ya son 144 puntos básicos en Europa que te paga la media de los bonos corporativos con respecto a los soberanos. Bueno, pues no está mal, ¿vale? En términos de spread, más luego las tires ya más altas, ¿no? Entonces, bueno, luego te pones a mirar un poco por calidad crediticia. Bueno, el triple B parece atractivo, etcétera, pero bueno, en la zona del single A no está mal, ¿vale? Entonces, aquí no hace falta irte a lo mejor al extremo de más calidad, sino puedes quedarte en una zona intermedia como ese single A, de bonos de calidad, cierta calidad, y ya estar alcanzando unas tires bastante razonables. Y luego, bueno, pues seguimos apostando, pues bueno, bancos americanos, sector financiero en general, ahora lo resumiremos, como posicionamiento de renta fija. Entonces, por resumir el posicionamiento de renta fija, en este contexto de mercado bajista de bonos, que todavía creemos que le puede quedar algo, aunque ya llevamos muchas etapas, la famosa frase de la luz al final del túnel, bueno, pues ya estamos viendo la luz al final del túnel, porque si ya los tipos están más altos, significa que ya te está descontando el mercado, que ya los bancos centrales van a endurecer las políticas, van a luchar contra la inflación, etcétera. Pero tú ya estás invirtiendo hoy a tipos mucho más altos que hace 2 años y que hace 1 año, ¿vale? ¿Qué ocurre? Sigue siendo un mercado muy volátil por el tema de la guerra, por el tema de... Entonces, hay que seguir un poco prudentes, hay que seguir cautos, ¿vale? Entonces, con respecto a nuestros benchmarks, que tienen duración a lo mejor en los largos plazos 4,4, pues estamos a 3, es decir, que estamos todavía cautos, pero menos cautos que hace 1 año y menos cautos que comienzos de año. Hemos ido un poco construyendo la duración, ¿vale? ¿Seguimos creyendo que hay que estar cortos en duración? Sí, pero ya menos que el año pasado. Entonces, como decimos, en la zona de 3 años estamos cómodos, en los cortos plazos estamos en la zona de 0,90. El crédito con respecto a gobiernos sigue teniendo un papel importantísimo, porque, por lo que decíamos, de ese swap spread, esa diferencial entre la curva swap y la curva de gobierno, ya te ofrece unas rentabilidades atractivas. Y luego a eso le sumas el diferencial que te pague cada emisor. Pero no hace falta irte, insisto, a bonos de muy mala calidad. Ya los bonos de calidad ya nos va bien. Respecto al posicionamiento sectorial, seguimos sobreponderados en financieros. Es un sector muy importante que hemos jugado y que seguimos jugando. Aquí es importante decir, primero, no tenemos exposición a bancos austriacos con exposición a Rusia ni nada que se le parezca. Segundo, que no he dicho antes, pero me gusta recalcarlo, no hemos tenido ni tenemos nada de renta fija emergentes, que es lo que más ha sufrido con el tema de Rusia, porque sabéis que se ha bloqueado, se ha cerrado el mercado, bueno, todos los problemas que he visto, ¿no? Sanciones, etcétera. Entonces, hemos estado en financieros, en bancos de calidad, muy diversificados, desde bancos americanos, bancos nórdicos, bancos periféricos, italianos, españoles, etcétera, pero no hemos tenido exposición a estos problemas que se están viendo de algunos bancos puntuales, ¿no? Entonces, bueno, pues corporates a corto plazo, se han añadido en primarios recientes, entramos, pues hemos ido, ¿no? Aunque estamos en el 3.5, pero hemos ido completando en el tramo 5.7. Hemos ido completando cositas ahí, ¿no? Y luego hemos vendido cosas, hemos hecho caja en cosas que han aportado y que han tenido su papel. Los servicios corporativos, los bonos con coles que en un contexto de tipo sufren más. Hemos ido un poco puliendo la cartera para hacer una cartera de calidad, una cartera que estemos muy cómodos y sin necesidad de irte a cosas que antes a lo mejor tenías que irte para alcanzar esa tira adicional, ahora no necesitas, ¿vale? Y ya por terminar, bueno, pues un poco el equipo, un equipo con mucha experiencia y donde ya un poco pues somos especialistas por sectores, etcétera, etcétera. Y luego un poco los productos, que es lo que decía antes, es decir, tenemos un renta fija a corto plazo, un Santa Lucía renta fija y renta fija dinámica. El renta fija a corto plazo, que es un fondo que tiene 5 estrellas de Morningstar, que como sabéis, las estrellas de Morningstar premian lo que sería el comportamiento del fondo con respecto a su categoría en los últimos 3 años. Recientemente, además, le han subido aquí a estos 2 productos de renta fija largo a 4 estrellas sobre 5. Eso lo que te está premiando es una consistencia en la gestión. Es decir, un buen comportamiento en diferentes contextos de mercado. Porque nada tiene que ver el año 18, que fue un año bajista, el año 19, que fue un año alcista, el año 20, que tuvimos el COVID con un shock brutal en marzo 20, que luego fue alcista, el año 21,
que fue un mercado que empezó ya bajista, pero que ciertas categorías de activos como el high yield lo hicieron bien, y el año 22, que es un mercado donde todo cae. Es decir, en diferentes contextos de mercado, la única manera de tener esta consistencia es con una gestión activa. Porque si no, si tú has estado con una misma política y estrategia durante estos últimos años, pues ha habido años muy buenos y ha habido años muy malos. Pues la única manera de haber podido tener esa consistencia, insisto, es con una gestión activa, con coberturas, como he explicado antes, y con posicionamientos donde utilizas diferentes productos de renta fija de manera cambiante. Por ejemplo, cover bonds a lo mejor hace 3 años que no hemos hecho ninguno y ahora estamos viéndolo. ¿Por qué? Porque ya la TIR que ofrece me parece atractiva y va a funcionar mejor si los spreads amplían. Categorías como los híbridos, como los subordinados, que tienen un cierto riesgo de extensión, pues son categorías que hemos utilizado en el pasado y ahora menos. Es decir, vamos cambiando los productos que utilizamos, la duración que utilizamos y las coberturas que utilizamos. Entonces, en este producto, para mí lo que me interesa resaltar es que en el corto plazo estás invirtiendo en una duración muy baja, inferior a 1, ya una TIR media de la cartera de un 0,74. Esto ahora mismo, vamos, hacía muchos años que no lo veíamos. Entonces, la buena noticia es, oye, hoy en día ya estás invirtiendo a esas TIRs. Si miramos con el retrovisor, ¿cuánto he perdido la renta fija? Sí, pero eso es para que haya estado largo. Si tú has estado en cash, ahora estás invirtiendo a unas TIRs superiores al 1%, con unas duraciones todavía, 2,90, 2,95, no muy altas, con un riesgo de tipo de interés razonable. Ya estás invirtiendo con un rating BBB a TIRs superiores al 1%. Volatilidades, las que marca el mercado, comisiones muy ajustadas en la clase institucional de 0,10, 0,35 y 0,35, etcétera, etcétera. Bueno, sin el tema de divisa aquí, no tenemos un máximo de 5, no lo utilizamos. Puntualmente hemos hecho un poquito de dólar hace tiempo, pero no es la filosofía no hace falta irte a divisa, ¿vale? Cuando todas estas coberturas que hemos dicho antes de bono americano, etcétera, eso es sin divisa, es importante decir, ¿no? Eso es puro tipo de interés, nunca es de divisa, ¿vale? Y ya para finalizar, aquí os mostramos un gráfico donde enseñamos en Santa Lucía renta fija a corto plazo con respecto a diferentes fondos de competencia española y extranjera, desde BlackRock, Natixis, hasta todas las categorías de todas las grandes gestoras españolas en la categoría de corto plazo. Entonces, esto es importante ver que esto es marzo 20, fue un shock brutal, el COVID llegó, nadie lo esperábamos, se rompió el mercado, tal. Pues aquí caímos menos que la competencia. En el rebote, rebotamos más. Y en el acumulado de 3 años, pues batimos, hemos estado posicionados en primer decil pues durante estos últimos bastante tiempo. Insisto, esto es gracias a una gestión activa, a una selección muy exhaustiva de los nombres, de los instrumentos, de las coberturas, que es lo que hacemos en todos los fondos. Lógicamente, aquí en el corto plazo, todo esto que he contado del 5, del 10, no se ha hecho más en los cortos y con menos intensidad. O sea, una cosa es el posicionamiento general, donde un fondo a largo plazo sí te aguanta o te tolera unas coberturas con un 10 años, con un 5, etcétera. Aquí, lógicamente, pues a lo mejor si tienes una duración de 1, pues las coberturas es 0,10, 0,20, o sea, para que no asuste a nadie, es decir, a lo mejor lo haces con el 2 años o máximo con el 5, ¿vale? O sea, cada producto o cada instrumento en su justa medida. Pero, lógicamente, este fondo no deja de ser un fondo a corto plazo como alternativa al cash, que en general en las tesorerías sigue estando negativo, porque es que vamos a tener todavía este año con los tipos monetarios negativos. Todo esto que he hablado es la curva, pero si tú estás hablando de lo que es el tipo del Banco Central Europeo, hemos hablado de que si vienen subidas vendrán a finales de año y gradual. Es decir, que la media de este año todavía va a ser que los tipos monetarios están en negativos. Otra cosa es que si tú ya inviertes a plazos intermedios y cortos, ya estás obteniendo rentabilidades positivas porque estás descontando esas subidas que estamos comentando. Bueno, yo si os parece, con eso he terminado y podemos, si os parece bien, dar paso al turno de preguntas, que siempre es más interesante, si es que hay. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante. Lo primero, decirte que ha habido una persona
que justo ahora se acaba de desconectar, pero que nos ha dado las gracias por la presentación y por lo interesante que ha sido. Ha habido alguna pregunta y, por ejemplo, hay una que dice, bueno, como CFO de una gran empresa, ¿cuál crees que es la mejor alternativa para proteger ahora mismo la tesorería frente a la inflación? Es muy buena pregunta porque realmente hay un poco el debate de tenemos inflaciones muy superiores a los tipos de interés. Es lo que he puesto antes de los tipos reales, ¿no? Tipos reales muy negativos. Entonces, realmente, bueno, puede haber la tentación de decir, no, voy a meterme en mucho riesgo, bolsa y demás, para batir la inflación. Vale, en el largo plazo eso te puede valer, pero para una tesorería de un corporate no creo que sea su objetivo estar en renta variable. Entiendo, no es el segmento donde está cómodo con ese riesgo. Entonces, dentro del mundo de la renta fija, pues nosotros estaríamos constructivos con plazos, como hemos dicho antes, intermedios cortos. Es decir, si tú empiezas a construir una cierta duración partiendo de cero, porque estás en liquidez, a través de bonos cortos, ya empieza a tener sentido. Siempre y cuando la duración media de tu cartera siga siendo baja. Por ejemplo, entre 0 y 1 es una duración baja. Es decir, que vas a estar muy protegido de movimientos adversos de tipo de interés. Lamentablemente, hasta que la inflación no relaje, por responder a la pregunta, no vas a poder optar a la inflación. Lo que puedes intentar es evitar rentabilidades negativas. Pero la inflación está años luz en Europa, en Estados Unidos, en Reino Unido, en todo el mundo de los tipos de interés. Lo que están haciendo los bancos centrales es ir acoplando poco a poco. Claro, el riesgo es que cuando tú subes tipos matas la economía. Pero ahora mismo la respuesta rápida es, no hay ningún instrumento, pero no es que lo diga yo o Santa Lucía, es que no existe. O sea, así de claro, que con un nivel de riesgo muy bajo te puede batir la inflación. Lo que sí puedes es optimizar esa liquidez de en vez de tenerla al 100% al menos 0,50, tener una pequeña parte, un 10%, un 15%, un 20%, invertida en tramos cortos, donde ya te están ofreciendo rentabilidades razonables. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opinas posible inversión de la curva americana de 2 a 10 años como indicador anticipado de la recesión? Es muy buena pregunta, porque ahora mismo es un poco el debate, ¿no? Tienes el bono americano, o sea, tienes una curva muy plana ya la tienes ahí. Lo que el mercado un poco está temiendo es que la Reserva Federal, que ya te ha anunciado un plan de subidas, vamos a llamar agresivas, ¿no? Porque va a llegar al 2,5, pueda ser un lastre para la economía americana. Y eso es verdad. Por lo tanto, los largos plazos permanecen en la zona del 2,25, 2,30, 2,40, no repuntan, y los cortos repuntan. Por lo tanto, hay lo que se llama un overflattening, un aplanamiento de la curva. Si la curva puede llegar a invertirse, es posible. Es posible que veamos una curva invertida en Estados Unidos en el 2,10 en esos momentos puntuales. Si eso va a generar una recesión en Estados Unidos, está un poco por ver. Tendremos que ir viendo los acontecimientos. El tema de la guerra, el tema de la inflación, pero sí que efectivamente se está descontando ya una desaceleración económica en Estados Unidos. Y eso sí que lo compartimos. Pero por otro lado, bueno, desde el punto de vista de inversión, tipos más altos en Estados Unidos son malas noticias para emergentes, que de momento seguimos fuera de ahí, pero para un inversor americano, pues bueno, pues ya empiezas a invertir a tipos bastante más razonables. Y cuando toque en Europa, pues invertirás a tipos monetarios positivos. Todavía no estamos ahí, pero... Entonces, por resumir, en Estados Unidos sí que vemos una curva muy plana o potencialmente invertida, pero no necesariamente tenemos que hablar de una recesión, pero sí menor tasas de crecimiento en Estados Unidos. Ok. Luego, bueno, quizás sea un matiz, es porque a lo mejor no ha quedado claro, y es siempre cuando hablas de corto plazo para lo que son las puntas de tesorería, más o menos a qué plazo te estás refiriendo. Vale, es buena pregunta, porque al final
para alguien que tiene una tesorería, claro, estar hablando de plazos, hay que matizar, claro. Entonces, yo lo que propondría para una tesorería bancaria, perdón, para una tesorería de un corporate, de una empresa no financiera, es qué parte, qué remanente de mi tesorería no estoy utilizando de manera recurrente. O en otras palabras, un poco el concepto del fondo de rotación. Es decir, oye, yo voy a tener que tener siempre una parte líquida para atender a mis necesidades de mi día a día. Perfecto. Cada tesorero tendrá que cuantificar qué parte voy a necesitar o incluso para emergencias y qué parte voy a tener de remanente. Y esa parte de remanente, un 10%, un 20%, un 30%, lo que cada uno cuantifique, perfectamente se puede invertir a plazos de 2-3 años. O, por ejemplo, en el caso nuestro del fondo de corto plazo, la duración va a ser siempre inferior a 1. Ahí estás muy cómodo porque dices, es que estoy comprando una cartera de bonos cuya duración media máxima es 1. Ahora estamos en 0,90. Es decir, ahí sé que no voy a afrontar un riesgo de tipo de interés elevado. Y a una TIR de un 0,60. Es decir, esa parte se puede invertir perfectamente en un producto como renta fija a corto plazo y estar perfectamente cómodo. Ok, muy bien. Oye, y otra pregunta es que ¿qué diferencia crees tú que hay entre lo que es la estrategia de Santa Lucía y la de los otros competidores para que vosotros podáis dar unas rentabilidades positivas más altas en renta fija? Pues es buena pregunta, son muchas cosas. No te podría decir una única cosa. Primero, las coberturas que hemos hecho estos años con bono americano, creo que la competencia no la ha hecho. O por lo menos no la ha hecho en la medida que nosotros lo hemos hecho. Y eso ha aportado mucho valor, ¿vale? También bono inglés, insisto, todo esto futuros y sin divisa, que quede claro. O sea, no estamos metiendo divisas, estamos haciendo coberturas. ¿Por qué? Porque el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, han ido por delante del Banco Central Europeo. Con lo cual, si tú has querido jugar el movimiento de normalización, ha sido mucho mejor hacerlo con las curvas y los bancos centrales que han ido por delante que con el Banco Central Europeo. Aquel gestor que haya estado limitado al Banco Central Europeo durante estos últimos años, pues no ha podido optimizar ese movimiento de normalización. Eso por el lado de coberturas. Por otro lado, la duración del fondo, de los fondos. Es decir, hemos estado cortos de duración. Eso nos ha protegido ante este movimiento adverso. Luego el tema de crédito. El tema de crédito, el sector financiero ha aportado un papel importantísimo. Clases de activos como titulizaciones, como flotantes, han aportado valor. Clases de activos que hemos hecho a través de ETFs o a través de fondos, por ejemplo, como deuda privada, como CLOs, etcétera, que jugamos a través de especialistas y a través de productos muy concretos, también aporta valor, etcétera, etcétera. Es decir, no es una única solución mágica, es tener una cartera de crédito diversificada, tener un cuidado importantísimo de los nombres que componen esa cartera y de los instrumentos que utilizas, hacer una cobertura adecuada de riesgo tipo de interés y ir gestionando la duración en la medida que el mercado te va dando oportunidades. O sea, que es un poco el conjunto de todas esas cosas que al final nos ha permitido, por ejemplo, el año pasado estar en rentabilidades positivas en los fondos, un año que ha sido a nivel de índices en rentabilidades negativas, por ejemplo. Muy bien, oye Luis, y tenemos una última pregunta que es respecto a los bonos vuestros. ¿La rentabilidad de los 3 bonos de renta fija de Santa Lucía son netas de comisiones? Sí, pues si queréis volvemos a Espera, todos estos que gráficos hacer... que he puesto. Sí, te vuelvo a hacer el rol, ¿vale? Sí, no, por enseñarlo. Si yo cuando aquí enseño un gráfico, esto siempre es neto de comisiones en todos los productos. O sea, los fondos siempre van netos de comisiones, ¿vale? Otra cosa es decir, oye, cuando vemos los productos, ¿vale? Y hablamos de una TIR media, voy a buscar la ficha donde veníamos. Cuando hablamos de esta TIR media, eso no, eso es, oye, estoy cogiendo los bonos que componen la cartera, las TIRs de esos bonos y la media ponderada. Es decir, que la cartera de este fondo tiene un 0,74 de TIR, pero este fondo, en la clase institucional, paga un 0,10 de comisión de gestión. Con lo cual, neto,
neto se quedaría 0,74 de TIR. Ojo, la TIR media no hay que interpretarla, todos sabéis, como una rentabilidad ni garantizada ni esperada, simplemente es una indicación de la TIR media a la cual estoy invirtiendo. Pero siendo bonos cortos, siendo duraciones cortas, es más fiable que en duraciones largas. Pero estas TIRs son brutas, no son que habría que restar en las comisiones. Lógicamente, para tener una indicación de la TIR neta. Pero cuando damos rentabilidades de los productos, siempre es rentabilidades con comisiones, es decir, netas, siempre. Eso siempre, o sea, todos los productos que son fondos de inversión, etcétera, siempre son rentabilidades. Cuando se mira con el retrovisor, siempre es rentabilidad neta. Fenomenal, pues Luis, muchísimas gracias, tanto a ti como indudablemente a Santa Lucía, Asset Management. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que ha sido una presentación muy brillante de cuál es todo el panorama actual, los diferentes escenarios, qué es lo que hemos vivido y qué es lo que se puede estar preveyendo para el futuro en el corto plazo y para poder asegurar nuestra liquidez, con lo cual muchas gracias Luis por la presentación. Espero que a todos os haya gustado. Perdonad, es que, no, me ha parecido que entraba una nueva pregunta, pero no, era tan solo darnos las gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Os esperamos la semana que viene en un nuevo webinar de Asset. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Un saludo. Hasta luego, Luis. Gracias. Hasta luego.